Del zurdo Ramírez se ha dejado ya de hablar, mis amigos. Solamente hay ecos de algunos chismes de una influencer por ahí que habla de que el zurdo Ramírez perdió por andar de borracho, por andar de fiesta y que abandonó a su esposa y a su hijo. Bueno, me pregunto si esa influencer sabe siquiera algo de box. No, el zurdo Ramírez perdió porque Dimitri Bivol fue infinitamente superior y el estilo de Dimitri Bivol se impuso. Un estilista en toda la extensión de la palabra contra un boxeador que le faltó garra, que le faltó colmillo, le faltó preparación y le faltó mucha, pero mucha mentalidad. Dimitri Bivol tendrá que seguir preparándose, tendrá que seguir soñando, ya que la batalla contra Beterbiev no va a llegar. Y ahora los reflectores están sobre David Benavides y Caleb Plant. Plant y Benavides se pusieron de acuerdo, pelearán en marzo y será una pelea de odio y rencor. O sea, promete ser una guerra sin cuartel. El miércoles pasado, mis amigos, el CMB aceptó que el vencedor de esa pelea será rival obligatorio de Canelo Álvarez y de forma inmediata. ¿Y qué consecuencias tiene esa decisión? ¿Hay una trampa oculta o el CMB actuó como corresponde? Pero además de esa duda, hay otra pregunta del millón. ¿Benavides vencerá a Plant y tendrá aquella pelea que viene exigiendo desde hace años? Pues yo creo que sí, y yo creo que la cartelera para septiembre estará coronada con un Benavides contra Canelo. Recuerden que septiembre es un mes patrio, es un mes muy importante para nosotros los mexicanos y es un mes donde el box aprovecha mucho para sacar realmente una buena tajada de dinero. Por lo tanto, los planes de Bivol contra Beterbiev se van a ver ofuscados. No lo vamos a ver en este año, no lo vamos a ver en el 2023, un Bivol contra Beterbiev. Desafortunadamente yo creo que sí vamos a tener Bivol contra Beterbiev, pero ya con un Beterbiev ya viejo. Así que la revancha que muchos querían ver entre Bivol y Canelo no va a ser posible. La pelea que sí vamos a ver y la vamos a ver en septiembre va a ser Canelo contra Benavides. Y esta va a ser una gran oportunidad para Benavides para coronar todo lo que dijo, todas sus palabrerías. Aquí está la oportunidad. ¿Por qué? Porque es un hecho, mis amigos, como negocio. Le conviene al box, le conviene mucho a Eddie Hearn que Benavides le gane a Caleb Plant para así generar muchísimo dinero en septiembre. Caleb Plant no va a ganarle a Benavides, eso es un hecho y lo podemos apostar cuando quieran, no va a ganar. Yo sé que ya lo han leído, yo sé que todos estamos al tanto, todos lo sabemos. Caleb Plant y David Benavides confirmaron su combate en la división supermediana programado para el primer trimestre del 2023. Ambos lo anunciaron en sus redes sociales, donde también aseguraron que la pelea está pactada en las 168 libras. Y en la pelea, mis amigos, estará en juego el cinturón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo que le pertenece a David Benavides, quien ostenta récord profesional de 26-0. Por su parte, Caleb Plant tiene una marca de 22-1 en su carrera profesional. Y el pugilista méxico-americano Benavides enfrentó al canadiense David Lemieux en su último combate en mayo del 2021. Benavides acabó la pelea en el tercer round luego de que el oficial declarara nocaut técnico y con ese resultado ganó el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en la división supermediana. Y con respecto a la última pelea de Caleb Plant, por su parte, Plant derrotó a Anthony Dirrell en su combate más reciente en octubre del 2022. En el combate fue en el Barclays Center de Nueva York y Caleb Plant lo ganó por la vía rápida en el 9º episodio. Y después de su compromiso con Benavides, Plant no descarta pelear por segunda ocasión con Saúl Canelo Álvarez. Y espero de todo corazón que no lo hagan. Qué horrible show vomitivo para nosotros. Ambos sostuvieron un combate, lo recordamos, en noviembre el año pasado en el MGM, en el Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Aquel compromiso lo ganó el mexicano en el 11º round. Esa pelea, ¿se acuerdan? Donde el Canelo daba golpes de aire y donde Caleb Plant le ilustraba las pelotas al Canelo platicando en el centro del ring. Una pelea de lo más arreglada, de lo más ridícula y vomitiva. Y pues ya lo tenemos. Para el próximo año va a estar interesante y parece que el próximo año puede ser el año de David Benavides. Canelo ya va de salida y yo creo que nosotros como mexicanos pues necesitamos más ídolos, estamos ávidos de ídolos. El nuevo ídolo bien podría ser David Benavides
Y si lo sabe aprovechar, el 2023 podría ser su año. ¿Qué me dicen de mi gordo Dior? Andy Ruiz, que algunos dicen que está sobrevalorado, pero yo creo que es un gran campeón. Se está gestando también el combate de Andy Ruiz contra Deontay Wilder. Y yo creo que es un combate de choque, es un combate donde veríamos knockout, donde veríamos acción. Y definitivamente un Andy Ruiz contra Deontay Wilder no se iría a la distancia. Los dos son hombres de choque, los dos son hombres de poder. Y veríamos espectacularidad, veríamos una pelea de knockout. Este 2023 va a ser un año muy interesante para los mexicanos. Si este video te ha gustado y quieres seguir viendo más videos con tu servidor, el Dr. Crypto de Crypto TV como narrador, por favor comparte este video, regálanos un like y regálanos tu comentario, porque aquí los leemos todos, hasta los más mamilas los leemos y les damos corazoncito a todos, ¿cómo que no? Ustedes en sus comentarios, bueno, algunos de ustedes nos pedían que habláramos más sobre el zurdo Ramírez, pues en este momento no lo haremos. Yo creo que todo lo que se tenía que decir del zurdo Ramírez ya se ha dicho, y en este canal nos encargamos de inflar mucho al zurdo Ramírez y trataremos de no cometer ese error en las siguientes emisiones. Así es que por el momento no hay nada más que hablar. Julio César Chávez lo ha dicho todo, le faltaron huevos, le faltó corazón. Perdió la enorme oportunidad de coronarse campeón, de coronarse como un ídolo y pasar a la historia. Pero la realidad es que prefirió el billete. Fue una lucha de que cobro y me voy. Eso es todo lo que se puede decir acerca de Ramírez. También sabemos que Bivol y Ramírez habían hecho varios sparrings años anteriores, y en esos sparrings los resultados son difusos. Algunos dicen que ganó Bivol en algunas ocasiones, otros dicen que ganó el zurdo Ramírez y que estuvieron muy parejos. Los dos ya se conocían, ya sabían sus estilos y por lo tanto no había ningún pretexto. Al zurdo Ramírez simplemente le faltó convicción, le faltó corazón. Y ese es el precio que se tiene que pagar cuando uno anda de hocicón. Y lo pagó muy caro el zurdo Ramírez, porque el respeto de nosotros, el respetable, no se lo damos a cualquiera, ¿verdad, mis amigos? Regálenme un like, por favor, y compartan este video en todas sus redes sociales. Estaremos muy pendientes del gordo Dior, de Andy Ruiz, de David Benavides, por supuesto, y del Canelo Álvarez. Y de regreso a David Benavides, yo creo que ese David Benavides puede ser el mesías del box mexicano en el 2023. Tiene grandes cualidades y tiene muy pocos reflectores. Esa es una combinación ganadora, y si no, pregúntenle a Bivol. Bivol contra Beterbiev definitivamente es un duelo que no vamos a ver pronto, definitivamente, porque los intereses económicos vienen antes, y septiembre es un mes mexicano, es mes patrio y vende mucho. Septiembre vende mucho para el box, y por supuesto en septiembre vamos a tener un duelo patrio. Vamos a tener a David Benavides contra Canelo Álvarez, y de nosotros se acuerdan. De mí se acuerdan, mis amigos. Vamos a tener ese pleito en septiembre. ¿Por qué? Porque ya nos lo están anunciando. Eddie Hearn nos está anunciando todo esto desde antes. Ya lo tienen todo preparado, mis amigos. Es un negociazo. Comparte este video y regálanos un like para alcanzar los 20,000 suscriptores, hombre.